Mamá siempre tuvo sus favoritos. Eso está bien, todo mundo tiene derecho a tenerlos, supongo. Mis recuerdos más viejos son de mí llorando en pañales a una edad en donde ya no debería usarlos, alzando mis manos y yendo detrás de ella hasta que se cansaba y me gritaba, a veces dándome palmadas como lo harías para quitar a un perro molestoso de tu camino. No fue sino hasta que tuve conciencia de mí misma, una edad suficiente para ya no depender totalmente de ella y el nacimiento de mi hermano que logré entender cómo eran las cosas en mi vida, y que en realidad, sin importar cuánto doliera, no era probable que fueran a cambiar. Mi hermano era la luz de los ojos de mi madre. A mi padre, quien siempre pensé que sencillamente le daba igual mi existencia, por lo menos sonreía con él y a veces hasta le hablaba. Pero incluso para alguien distante, en él más de una vez logré discernir la chispa del amor en su mirada que sencillamente no existía cuando me veía a mí. Para mi cuarto cumpleaños el día dejó de existir sencillamente en la casa. No que antes hubiera habido algún tipo de celebración, pero el importante era de mi hermano. Era la fecha que todos los amigos de mis padres y familia debían de guardar, era la fiesta más grande del año, era una lluvia de regalos y pasteles y juegos de los cuales era mejor si yo miraba de lejos para no estorbar. Nunca recibía ni un solo obsequio durante el mío. En Navidad recibía una muda de ropa barata si tenía suerte, pero de vuelta, todos los regalos perfectamente decorados debajo del ornamentado árbol eran para él. Si llegaba a quejarme al respecto, tan solo era recibida con hartazgo y desdeño, diciéndome que las cosas sencillamente habían estado difíciles durante el año y que mi hermano, el menor, tenía más derecho de tener una infancia feliz, no importaba que ambos aún fuéramos niños. Nunca pude ir a algún club o jugar algún deporte, asistir a fiestas de los pocos amigos que conseguí, puesto que mis padres siempre tardaban en irme a recoger después de insistentes llamadas de los padres del cumpleañero, hasta que sencillamente dejaron de invitarme. Dejaron de pedir que a la niña que nadie quería llegara a la fiesta. Mi hermano recibió todo lo que quería, las clases que quisiera, visitar los lugares que deseara. Llevarlo y traerlo nunca fue un problema. Intenté amar a mi hermano como cualquiera podría, no lo culpaba por los pecados de mis padres. Tal vez tan solo quería aferrarme a alguien que me amara, pero como todo buen niño, aprendió bien de sus padres, y entendió que en la casa yo tan solo era basura que nadie quería, y actuaba como tal. Siendo tan solo un infante me pateaba y me pegaba, y cuando se volvió un niño grande comprendió que el placer sádico que obtenía al agredirme o romper las pocas cosas que tenía nunca iba a ser corregido por mis padres. Cualquier cosa que él rompiera era mi culpa por no vigilarlo, cualquier enfermedad que tuviera era mi culpa por no darle de comer o mandarlo a bañar a tiempo, cualquier pequeño incidente o contratiempo que pudiera molestarle, era de alguna manera, de algún modo, siempre puesto en plato por no lograr una omnipotencia que pudiera lograr que el viento siempre soplara a su favor. En cuanto entré a la adolescencia dejaron de alimentarme y de vestirme, diciéndome que era hora que encontrara trabajo y me valiera por mí misma, y si quería seguir viviendo debajo de su techo era mejor que comenzara a pagarles renta. Mientras hacía todo lo humanamente posible por trabajar y estudiar al mismo tiempo mientras mis ojos se hundían en profundas ojeras y mi cabello se caía por el estrés, veía como a mi hermano le compraban una nueva consola cada año, ropa y zapatos de marca, y cuando llegó el momento indicado, su primer auto. Para cuando los pocos ahorros que había logrado esconder en algún rincón de la casa habían sido robados por tercera vez, tenía 18 años y estaba lista para mudarme. Ir a la universidad estaba fuera de la ecuación, mi madre me había dejado en claro que ahora era una adulta y era momento de dejar de depender de ellos y comenzar a valerme por mí misma, como si llevase toda mi vida haciéndolo. El mundo afuera era difícil, la vida era dura, pero yo llevaba ya años de experiencia. Me mudé a un departamento a punto de derrumbarse en un barrio peligroso y sobreviví con sueldos de camarera.
El tiempo pasó y aunque nadie de mi familia hizo mucho esfuerzo por intentar que las cosas cambiaran en mi casa cuando era una niña, los pocos familiares que me encontraban no tenían problema en contarme las cosas que sucedían en la que nunca fue mi casa. Mis padres habían dicho que yo siempre fui un desastre y que a pesar de haberme ofrecido dinero para ir a una buena universidad, mis problemas con las adicciones y mis bajas calificaciones no me dejaron hacerlo. Lo más sano había sido cortarme de la familia desde la última vez que les había robado dinero. Por un par de años las cosas estuvieron bien con mis padres. Luego los problemas con mi hermano fueron demasiado graves como para ocultarse. Un par de arrestos por conducir ebrio y chocar, el hecho de que fue echado de la universidad por conflictos contra el código de ética, las llamadas a la policía por las fiestas escandalosas en la casa de mis padres cuando estos no estaban. Todo hasta acabar con el inevitable arresto y encarcelamiento de este por ser encontrado ofreciendo sustancias ilícitas dentro de algún bar. Fue en ese momento en que mis padres me hablaron, no para disculparse, no para preguntar cómo estaba, sino para dejar en claro que necesitaba apoyar a mi querido hermano más que nunca, con dinero sobre todo, puesto que ellos estaban comenzados a sacar de su ahorro de retiro para pagar los mejores abogados con su caso, para conseguir que fuera trasladado a una de las cárceles menos peligrosa, para seguir costeando la vida más lujosa que pudieran darle detrás de las rejas. Ese fue su primer error. Visité la casa de la que me habían echado por primera vez en años, apenas fue llegar y mis padres me ponían las cuentas que tenían sobre mi rostro. Gritaban enfurecidos, reavivando en ellos la llama de la culpa para el chivo expiatorio nuevo que habían encontrado de nuevo. Se veían demacrados, como si el peso del mundo estuviera sobre ellos y no el de sus acciones. Me senté enfrente de ellos y aguanté todo el maltrato, usando la práctica que ya tenía desde hace muchos años. Ninguno de ellos se dio cuenta cuando tomé el juego de llaves extra, aquel de emergencia que mantenían especialmente para mí, para cuando ellos se iban de vacaciones lujosas con mi hermano y tuvieran a alguien para cuidarles la casa y mantener todo en orden. Descuidadamente dejé mi bolso con todos esos sobres llenos de cuentas y la dirección de mis padres en uno de esos bares de mala muerte que tanto conocía, de esos con hombres con la nariz llena y manos insistentes, de aquellos con gente esperando su nueva oportunidad para conseguir aunque sea un poco de dinero. La policía ya se ha comunicado conmigo. Supongo que ambos de mis padres se resistieron y las cosas salieron de control. La casa quedó vacía de cuantas cosas pudieran ser llevadas entre manos. Aún siguen buscando a los presuntos culpables y supongo que mi hermano ya no tendrá quien le mande dinero a su cuenta para hacer más fácil su condena. Creo que es momento de mudarme de ciudad. Después de todo, ya no me queda familia inmediata aquí. Tuve la suerte de recibir mi herencia antes del atraco a casa de mis padres, y sé que voy a conseguir una buena cantidad de todas estas joyas. Eran las favoritas de mamá y sabía que no iba a venderlas a menos que fuera absolutamente necesario. Y a pesar de que habían perdido mucho dinero ayudando a mi hermano, en realidad la pobreza apenas y les había comenzado a rozar los pies. Supongo que de alguna manera, yo también, lo salvé de ello. Su último error había sido no cambiar las cerraduras a tiempo. Si te gustó esta historia, te invito a suscribirte al canal y dejar un comentario. Hasta pronto.